Muchas gracias. Voy a compartir mis diapositivas. ¿Las pueden ver bien? Sí, Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo para compartir con nosotros. Yo soy la doctora Liliana Ramírez Gómez, soy especialista en neurología cognitiva, trastornos de la memoria y del comportamiento. Trabajo en el Hospital General de Massachusetts en Boston y soy directora de la Clínica de Memoria y estoy afiliada docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Hago parte del Centro de Investigación para la Enfermedad de Alzheimer en Massachusetts y les agradecemos a todos ustedes por participar hoy con nosotros. Esperamos que esta charla sea de su interés. Les pedimos que por favor alisten sus preguntas porque al final vamos a tener un tiempo para conversar y resolver cualquier inquietud que ustedes tengan. Hoy les quiero presentar a ustedes un tema que está muy en boga y es que hay de tratamientos nuevos para la enfermedad de Alzheimer y por qué es importante tener un diagnóstico precoz o, digamos, un diagnóstico oportuno y a tiempo. Sabemos que la esperanza de vida ha ido aumentando en el tiempo y en el 2050, miren la diferencia que va a haber en el aumento de la esperanza de vida comparado con lo que había, por ejemplo, en 1980. Entonces ha sido un crecimiento en la expectativa de vida en los años que vivimos acelerado debido en mucha parte a los avances médicos que nos han permitido tener tratamientos para muchas enfermedades como el cáncer, la disminución de la mortalidad de enfermedades cardiovasculares, entre otras. Nosotros no solo queremos vivir más tiempo, más años, sino que también queremos vivirlos con una buena calidad de vida. Queremos vivir más tiempo para tener esa capacidad de disfrutar a nuestros seres queridos, de disfrutar las cosas que nos gusta hacer, nuestro legado, las cosas en las que nos gusta participar. Por eso es que en este momento es imperativo que nos enfoquemos en buscar una cura y un tratamiento adecuado para enfermedades que nos afectan a medida que pasa el tiempo y cuando nos volvemos más viejos, en este caso la enfermedad de Alzheimer. En esta gráfica quiero compartir con ustedes cómo la cantidad de personas que sufren y que tienen un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer va a aumentar en el tiempo. Y aquí tenemos una gráfica que compara la incidencia de enfermedad de Alzheimer por cada 1000 habitantes, por ejemplo, en países como Japón, comparados con otros, digamos, por ejemplo, en Latinoamérica, Colombia, cómo va a aumentar el número de millones de personas diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer en el 2050. Y obviamente que esto está relacionado con el envejecimiento poblacional, entre otras cosas. Para darnos una idea por qué es tan importante buscar un tratamiento apropiado para esta enfermedad y ojalá en un futuro una manera de prevenirlo. Vamos a entrar en materia directamente porque muchas personas preguntan qué es la demencia. ¿Es la demencia lo mismo que el Alzheimer o cuál es la diferencia? En general, la demencia es lo que llamamos un término sombrilla, un término que abarca muchas cosas pero que no es específico. En este caso, la demencia se refiere al término que usamos cuando una persona ha perdido su capacidad de valerse por sí misma y en este caso empieza a necesitar ayuda para hacer sus actividades de la vida diaria. Ejemplos de las demencias incluyen el Alzheimer, que es el tipo más común. Otras demencias son demencia frontotemporal, demencia vascular, demencia asociada al Parkinson, entre otros. Entonces, podemos decir en conclusión que la demencia simplemente es un término genérico, un término que se refiere a la descripción de unos síntomas que las personas están teniendo, sin embargo, no hace referencia a cuál es la causa. Cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, estamos hablando de una causa específica que vamos a ver a continuación. La enfermedad de Alzheimer, que es un tipo de demencia, es una enfermedad cerebral. Desafortunadamente es progresiva e irreversible y actualmente no tenemos una cura, pero sí tenemos tratamientos para manejar los síntomas que se presentan con esta enfermedad.
Es una enfermedad que principalmente afecta a la memoria, afecta a otras habilidades del pensamiento y del comportamiento. Cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, hablamos de un continuo. En esta gráfica les quiero mostrar qué pasa a medida que las personas aumentan en edad, ¿cierto? Nos ponemos mayores, más viejos, y qué pasa con la función cognitiva. Entonces, una persona, digamos que en sus 60, 70, está en un funcionamiento normal, con una función cognitiva que más o menos pues ha llegado a su pico normal de desarrollo. Y sabemos que a medida que envejecemos, como les estoy mostrando acá, hay un cambio, un deterioro, lo podríamos llamar así, que es muy leve, que de ninguna manera afecta el desempeño que una persona tiene en sus actividades de la vida diaria para ser capaz de llevar sus tareas, compartir con su familia, hacer labores que podría desempeñar antes, voluntariado, etcétera. Sin embargo, vemos que hay unos cambios que uno sabe y la gente a veces jocosamente puede decir, me estoy poniendo viejo, porque de pronto uno se pone un poco más lento para hacer ciertas cosas o tiene un poco más de dificultad en aprender nuevas tareas, pero cosas que definitivamente no afectan de una manera muy drástica en la vida diaria. Sin embargo, en las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer, esta línea de cambios que pasan con la edad se diferencia mucho porque hay un deterioro que es lento y progresivo. Tenemos una fase preclínica que yo la quise incluir aquí en esta gráfica porque ahora se escucha mucho hablar y ustedes van a escuchar en las noticias que hay maneras de diagnosticar el Alzheimer, incluyendo pruebas de sangre. Y sí, así como lo oyen, ya están muy avanzados los estudios en los que se ha demostrado que algunas pruebas de sangre pueden detectar algunos de los marcadores que están asociados con la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, todavía no los usamos en la clínica, es decir, están muy avanzados en la investigación y es muy probable que dentro de muy poco tiempo vamos a escuchar en las noticias que estos estudios en sangre están siendo usados para hacer un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en las personas que tienen pérdida de memoria. Por eso mencioné aquí la fase preclínica, porque muchas personas están interesadas en tener una detección temprana basada en riesgo, digamos, familiar, que mi papá, mi mamá, mis tíos han tenido Alzheimer, entonces tengo temor que yo también lo voy a desarrollar. Muchos de los estudios y ensayos clínicos de investigación que se están llevando a cabo actualmente usan ensayos biológicos, digamos que de una muestra de sangre para determinar qué personas tienen un riesgo más alto de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en el tiempo y involucrarlos en estudios de investigación para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, esto es lo que el futuro nos trae. Sin embargo, actualmente lo que hacemos en una consulta, digamos, con un doctor, cuando alguien tiene quejas de memoria, nota cambios, es que hacemos un diagnóstico en una etapa que se llama DSL, que como está aquí, se llama deterioro cognitivo leve. Esta etapa de deterioro cognitivo leve es una etapa en la que las personas notan que la memoria no está funcionando de la misma manera. Ellos se dan cuenta que está más lento, que se le pierden las cosas, que se les olvidó pagar una cuenta, que se les olvidó planear algo que ellos tenían desde hace tiempo, que empiezan a decir, bueno, algo está pasando aquí, digamos, algunas personas que tienen acceso a un buen sistema de salud, consultan por esto, se podrían determinar en esta etapa de deterioro cognitivo leve en la cual esos cambios de memoria aún no afectan tanto la vida diaria. Sin embargo, desafortunadamente, lo que vemos más común es que el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer se hace en la etapa de demencia. La etapa de demencia es una etapa en la cual los problemas de memoria, los problemas de funcionamiento afectan el desempeño de las personas en la vida diaria. Voy a tener otra gráfica a continuación que va a mostrar un poquito más claro qué es la enfermedad. En general, cuando hablamos del Alzheimer, estamos hablando de una marca patológica específica. Esto es lo que sucede en un cerebro sano. Miren, por ejemplo, acá cómo se ve el tejido normal. Hay mucho, está muy llenito, digamos, y hay muy poco espacio entre lo que decimos las fisuras, los lóbulos. Está muy pegadito porque está un tejido normal. Lo que empieza a suceder en la enfermedad de Alzheimer es que hay una atrofia.
porque las neuronas, las conexiones empiezan a dañarse, las células empiezan a morir y el cerebro empieza a ponerse más pequeño. Este es un cerebro de una persona con Alzheimer en una etapa más avanzada en la que ustedes pueden ver cómo los surcos se hacen más prominentes, el cerebro se hace más pequeño, por ejemplo, los espacios que hay de los ventrículos, que normalmente hace parte del cerebro, se vuelve más grande por esa atrofia. ¿Y esto por qué pasa? Esto pasa porque hay dos proteínas, dos basuras proteicas que se acumulan. Una de ellas es el amiloide, que forma unas placas que se llaman placas de amiloide, como las vemos acá. Esto es una vista desde el microscopio, lo que se ve en el cerebro de una persona que ha fallecido con enfermedad de Alzheimer. Y se acumulan estas basuras proteicas que, hagan de cuenta, son como un pegote que tiene muchas sustancias que le causan daño a las neuronas y causan su muerte. Y también una forma de proteína tau que se acumula y forma unos ovillos neurofibrilares. En nuestra vista más microscópica la vemos aquí, que son los ovillos neurofibrilares de tau y la proteína amiloide. Y les estoy hablando mucho de qué es la fisiopatología del Alzheimer para que podamos entender qué es lo que nos traen los nuevos tratamientos para esta enfermedad. Otro punto importante para considerar es que desafortunadamente los latinos tenemos un riesgo 1.5 veces más alto de enfermedad de Alzheimer en Estados Unidos comparado con personas de otras razas como los caucásicos, entre otros. Las personas lo primero que le preguntan a uno es ¿por qué? ¿Por qué tenemos más riesgo? Es que están nuestros genes, ¿en dónde está? La verdad es que no tenemos una respuesta clara, completamente, que nos dé todas las razones de por qué sucede esto. Lo que sí sabemos es que en parte los latinos tenemos un riesgo más alto de enfermedades cardiovasculares como infarto del miocardio, enfermedad cerebrovascular, hipertensión, diabetes, obesidad, hipercolesterolemia, entre otros. Y sabemos que eso está asociado con el deterioro cognitivo, pérdida de memoria y demencia. Entonces, un porcentaje puede ser atribuido a eso. Sin embargo, no toda la diferencia se puede explicar por eso. Hay otras diferencias que, digamos, son socioculturales y que vamos a hablar más adelante. Y también algo que ahora se está conociendo como el exposoma. El exposoma es un término que agrupa una cantidad innumerable de experiencias a las que hemos estado expuestos a través de nuestras vidas, incluyendo el lugar donde vivimos, el lugar donde crecimos, donde nos desarrollamos, experiencias positivas y también experiencias traumáticas que hayan afectado nuestra vida, el entorno, experiencias en el ambiente como algo como la polución del aire, el vivir en un lugar en el que tengamos acceso a la naturaleza, entre otras cosas. Todo eso es para hablar que ahora hay muchos estudios que nos indican que eso también influencia el riesgo de desarrollar demencia en una edad avanzada. Otra pregunta muy común que las personas hacen es ¿cuál es la diferencia entre los cambios de memoria que uno tiene con el envejecimiento normal versus cuando una persona está desarrollando demencia? Entonces, digamos que olvidos que son comunes con la edad es que a veces uno de vez en cuando se equivoca, como decimos, uno se equivoca y toma una mala decisión y uno dice, ay, ¿por qué hice eso? Hasta a veces gente en bueno y sano juicio lo estafan o le hacen un robo porque a uno lo enredan algo. Algunas veces eso puede suceder, pero lo que no es normal es que, digamos, a uno sí lo estafen recurrentemente, como sucede, por ejemplo, a algunas personas que les hacen estafas por teléfono u otras cosas. Algunas veces se nos puede olvidar pagar una cuenta, se me olvidó pagar la cuenta del servicio, la cuenta del internet, de vez en cuando, pero no que sea algo común y repetitivo. A veces puede pasar que a uno se le olvide qué fecha es hoy, especialmente cuando uno está en vacaciones y se olvidó del mundo entero, o a veces uno no encuentra, por ejemplo, la palabra. Ay, el fenómeno de la punta de la lengua, que uno dice, "Ay, tenía esto para decir que era", eso puede ser normal, pero que no sea muy frecuente. Aquí la diferencia es que un síntoma de demencia es, digamos, tener un poco juicio, una persona que actuaba de una manera antes muy diferente a como actúa ahora, ¿cierto? Una persona que, digamos, hace cosas que antes no hubiera hecho eso. Entonces uno dice, esto está como extraño, ¿qué está pasando acá? Tener problemas para pagar las facturas mensuales y mantenerse a tiempo,
estar desorientado, tener dificultad a veces para mantener una conversación, como hablábamos de encontrar las palabras, pero algo que sea más repetitivo o que se le empiecen a perder las cosas a menudo. Incluso a veces las personas empiezan a tener un poco de paranoia porque empiezan a pensar que se les roba la plata o que se les pierden las cosas en la casa porque no saben en dónde las ponen, entonces obviamente acusan a otras personas que ellos las tomaron. Esos son signos tempranos de que la persona puede estar experimentando una demencia. En general hay muchos mitos también, porque existe mucha desinformación y estigma acerca de la demencia, porque uno dice, me estoy volviendo loco, o no, yo no estoy loco, también porque muchas veces las personas que están experimentando estos cambios de memoria no son conscientes, no saben que están pasando por eso y lo niegan, incluso discuten con sus familiares porque no están de acuerdo, ellos no sienten que tienen ningún problema. Algunas de las preguntas, como decíamos, ¿es el Alzheimer y la demencia lo mismo o son diferentes? Y espero que ya les haya respondido esa. Ya sabemos que la demencia es un término genérico y el Alzheimer se refiere a un tipo específico de demencia que en general es el más común entre todas las demencias que existen, aproximadamente el 80%. El olvido es lo mismo que el Alzheimer, ya también hablamos que no es lo mismo, que hay algunos olvidos que uno dice son benignos, entre comillas, que pueden ser de manera esporádica y que realmente no impactan nuestra vida diaria. Sin embargo, cuando esto empieza a ser algo repetitivo que tiene un impacto, ya las cosas son diferentes. Otra pregunta es, ¿los adultos mayores son los únicos que pueden desarrollar la demencia? Y la respuesta es no. Por ejemplo, tenemos muy bien conocido el caso en Antioquia, Colombia, de la familia más grande del mundo entero con Alzheimer de origen genético, en el cual los síntomas empiezan más o menos cuando ellos tienen 44 años, entonces una demencia de inicio temprano. En general, el Alzheimer genético es un porcentaje muy bajo, entre 1 y 3% de todo el Alzheimer global. Digamos que el Alzheimer más común es lo que llamamos esporádico, que es de inicio tardío en personas mayores de 65 años. Y otra pregunta que la gente se hace en general es, ¿la demencia siempre implica pérdida de memoria o hay otros tipos? Y la verdad es que hay otros tipos. En este caso, por ejemplo, la demencia frontotemporal puede presentarse con cambios del comportamiento, en que las personas pueden tener un actuar desinhibido, impulsivo, tener cambios de personalidad muy marcados y su memoria estar relativamente preservada. Entonces, esto se debe a que hay otros tipos de demencia que afectan otras partes del cerebro que se manifiestan de una manera diferente. En general, si usted observa a algún familiar y usted tiene una duda, si será que esto es normal o no, pues mi consejo es que es mejor consultar, ¿cierto? Siempre es mejor pedir ayuda, la asesoría de un profesional que les pueda dar una respuesta oportuna y les diga si esto es normal o no y qué podemos hacer al respecto. Cuando usted consulte a su médico, es muy bueno traer ejemplos específicos, cosas que han pasado, anécdotas de cómo la memoria está impactando la vida. Y es muy bueno tener, por ejemplo, la retroalimentación de otros familiares que tengan otra perspectiva de cómo ven, ¿cierto? Un ejemplo concreto, si uno ve que, digamos, el papá de uno, la mamá, un hermano o alguien mayor, un tío, está teniendo cambios de la memoria, del comportamiento, que están impactando su funcionamiento en la vida diaria, pues uno quiere corroborar con otras personas de la familia que eso no sea solo impresión de uno. Ya con eso es importante uno buscar ayuda de un profesional. La gente dice, "Ay, pero ¿para qué? Yo para qué voy a ir donde el médico, para que me digan que tengo eso y que si eso no tiene tratamiento". Uno a veces escucha eso, pero en general nosotros queremos crear conciencia que es importante tener un diagnóstico oportuno, temprano, por varias razones. Una, porque le permite a uno planificar el futuro. Cuando uno sabe que tiene un diagnóstico y que ya tiene dificultades con la memoria y que el futuro va a evolucionar de una cierta manera, uno puede planear, uno puede decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. En este momento todavía estoy bien, puedo funcionar de cierta manera, quiero hacer estos viajes, quiero completar este proyecto. En un futuro quiero que mi familia sepa que yo no quiero vivir en un hogar, que quiero adecuar mi casa de la mejor manera para yo poder quedarme aquí para siempre, conseguir los cuidados que yo necesite, etcétera, ¿cierto? Son cambios no solo personales, sino financieros, cambios que tienen que ver con la familia y es muy bueno cuando uno puede sentir que tiene el control porque sabe más o menos qué esperar un poco.
También puede obtener mejores cuidados de salud porque como vamos a hablar, ha habido nuevos diagnósticos en las terapias de la enfermedad de Alzheimer y nosotros esperamos que van a haber muchísimos más. También algunas veces podemos tener pérdida de la memoria que es debido a causas que podemos tratar. Y esto es lo que nosotros llamamos reversible. Entonces es muy importante tener un chequeo porque a veces la gente puede tener problemas de tiroides o la B12 o incluso tener cambios del estado de ánimo como depresión que están impactando la memoria. Y si uno los trata de una manera oportuna y adecuada, la memoria va a mejorar. Conocer también qué recursos hay disponibles le va a ayudar a tomar decisiones, a planificar. También, como yo mencioné, esto es muy importante no solo a nivel personal, sino a nivel familiar, porque la demencia es una enfermedad que afecta no solo a la persona, sino a todo el entorno familiar. Comprender qué oportunidades hay de investigación, que esto es algo muy importante. Actualmente no nos podemos dar el lujo de no encontrar una cura para la enfermedad de Alzheimer, porque como ya les mostré, obviamente nuestra expectativa de vida está aumentando y con eso aumenta el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer en algún momento. Para obtener un diagnóstico es importante hacer una visita con el médico, ¿cierto? Obviamente el médico va a hacer una serie de preguntas y probablemente una serie de exámenes, entonces puede ser probable que se requiera un número de visitas, no solo una, sino dos o tres. A veces no es tan fácil, a veces uno dice, ay, es que ese doctor tan malo, no, no me diagnostico, no, es que a veces digamos que uno mirar hacia el futuro y saber que un síntoma va a terminar siendo algo más grave, a veces no es tan sencillo. No es como que los doctores tengamos pues el clip que podemos adivinar el futuro. A veces es con el seguimiento clínico en el tiempo que los síntomas se van haciendo más notorios, se van revelando con el tiempo, entonces uno puede establecer un diagnóstico más certero. En general, nosotros lo que hacemos en la clínica es que hacemos una evaluación médica. Lo primero que hacemos es un examen físico, neurológico. Usualmente no solo hacemos exámenes de sangre, sino que también hacemos neuroimágenes para poder ver cómo está el cerebro. Ahora hacemos la resonancia magnética cerebral y la tomografía por emisión de positrones, con la cual actualmente podemos identificar esas proteínas que yo les hablé al principio, del amiloide, del tau, ya las podemos identificar en vivo y ver si se están acumulando en el cerebro. Algunas veces, sobre todo antes, hacíamos punciones lumbares, que sacábamos un poco de líquido de la espina dorsal, líquido cefalorraquídeo, para estudiar si el amiloide y el tau estaban ahí presentes y diagnosticar el Alzheimer. Obviamente ahora con el advenimiento de la tomografía cerebral con emisión de positrones, pues ya no tenemos que hacer estos estudios tan invasivos. También podemos hacer pruebas de memoria, evaluaciones neuropsicológicas que nos informan más acerca del funcionamiento de la memoria, de otros aspectos del funcionamiento cognitivo. Revisamos los medicamentos porque a veces es común que las personas tomen medicina que afectan la memoria y que uno no sabe en qué la afectan. Les voy a dar un ejemplo común. Yo he sentido que a veces en la comunidad es común que la gente tenga problemas para dormir y en algún momento se puso muy de moda como el Tylenol PM o el acetaminofén noche. Y uno cree que, ay, no, pues eso es un acetaminofén, eso es un Doles noche, pero en general eso tiene un medicamento que es somnífero, por eso se da en la noche, que desafortunadamente puede afectar la memoria. Entonces, digamos que uno todas las noches se toma eso y está afectada la memoria, lo deja de tomar, puede notar una mejoría y buscar asesoría médica para que les ayude a prescribir un medicamento si es necesario o otros tratamientos para manejar el insomnio. Pero es un ejemplo en concreto entre muchos otros. Obviamente revisamos la historia médica familiar también, porque si la demencia ocurre en la familia, obviamente el riesgo va a ser más alto, entre otras cosas. ¿Qué sucede si el diagnóstico es el Alzheimer u otra demencia? Esto es algo difícil, eh, obviamente por todo lo que hemos hablado, por todas las implicaciones que esto tiene para el paciente, para su familia, para las personas que los cuidan. Y es difícil, entonces uno como médico, en mi caso, que veo pacientes con esta enfermedad, mi primer enfoque es buscar algo que sea reversible, algo que yo pueda tratar, algo que yo pueda intervenir y que pueda mejorar. Por eso me enfoco en buscar a ver qué medicamentos no son buenos para la memoria y quitárselos, decirle a la gente, no, esto no es bueno, no tome más.
mirar que no tengan problemas de tiroides, alguna infección de base, problemas de nutrición, fatiga, bueno, entre otras cosas. Las personas que tienen enfermedad de Alzheimer, como hablamos, no solamente se presentan con problemas de la memoria, sino que también muchas veces los síntomas iniciales son cambios que uno no se da cuenta, se ponen más irritables, más ansiosos, como nerviosos. Muchas veces la gente puede empezar a tener depresión. Nunca habían tenido depresión en la vida, pero de un tiempo para acá, ya mayores, más apáticos, menos interesados en hacer cosas, más aislados, menos sociales. Esos pueden ser algunos de los cambios que uno a veces ve en la etapa temprana de la enfermedad de Alzheimer. Y ahora voy a pasar en este momento a hablar de cómo se puede tratar el Alzheimer. Actualmente hay unos tratamientos aprobados por la FDA, que es la Administración de Drogas y Comidas aquí en Estados Unidos, que es la que se encarga de darle el visto bueno, la aprobación a los medicamentos que sí sean, digamos, eficaces y seguros para tratar algún síntoma de una enfermedad. En general tenemos tratamientos para el Alzheimer, la mayoría de ellos son pastillas, algunos son parches, que aunque no son la cura, ayudan a enlentecer la progresión de la enfermedad. Entonces yo siempre le digo a la gente, esto no es que de un día para otro usted va a ver que la persona pues ya mejoró, no, realmente no, pero hace que si la progresión va a una velocidad, esa velocidad de pronto disminuya un poquito. Estas medicinas, algunos de ustedes pueden haber escuchado que la gente toma el donepezilo o usan el parche de ribastigmina o toman la memantina, entre otros. Y eso es lo que hemos tenido por muchísimos años, por más de 20 años. Recientemente, y esta es la buena nueva que hoy quiero compartir con ustedes, es que se han aprobado algunos tratamientos para la enfermedad de Alzheimer que son novedosos porque atacan la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, en este caso, son infusiones. Y aquí tengo una foto que saqué del internet, pero pues fue aprobada desde una paciente de verdad. Mire, esta paciente tiene un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y está recibiendo una de las nuevas medicinas que fue aprobada por la FDA, que se llama lecanemab, aquí en Estados Unidos. Es una infusión. Esa es una diferencia. Se pone en la vena. Entonces, aquí vemos que ella tiene que venir a un centro de infusión y recibir su infusión en la vena cada 2 semanas. Lo que esta medicina hace es que remueve esas placas de amiloide que se acumulan en el cerebro y causan la muerte de las neuronas, las remueve y al eliminar eso hay un enlentecimiento en la progresión de la enfermedad. Más recientemente, en julio de este año, un segundo medicamento fue aprobado, se llama donanemab, que actúa de una manera muy similar, también se da como una infusión, pero en vez de ser cada 2 semanas, se da cada mes y enlentece la progresión de la enfermedad. El protocolo es nada más para personas que tienen una demencia muy leve y aquí es donde hago énfasis en lo que ya les expliqué anteriormente, que es para personas con deterioro cognitivo leve o una enfermedad de Alzheimer muy leve. Por eso es importante consultar a tiempo, porque ahora tenemos estos tratamientos que hay una ventana de tiempo en el que son eficaces. Si esa ventana pasa, ya no van a servir para nada. Entonces es importante consultar para uno saber si se puede beneficiar. Actualmente en Harvard y en el Hospital General de Massachusetts, donde yo trabajo, son tratamientos que tenemos disponibles. Tenemos muchos más de 200 pacientes ya que están recibiendo estos tratamientos y es algo que está al alcance de las personas. Obviamente, esto todavía no ha llegado a otros países en Latinoamérica y obviamente con la experiencia que obtengamos aquí en Estados Unidos vamos a aprender cómo implementar esto en otros países. Cada país tiene sus propios sistemas de salud, sus situaciones económicas, políticas y Sí, ahí van. sociales que van a Claro. permitir que Sí, esto se implemente o no. El lecanemab en acción. Yo les quiero poner en un ejemplo cómo funciona esto. Entonces, digamos que tenemos aquí en el eje vertical como, digamos, el decline que pasa en el tiempo, ¿cierto? El deterioro en la cognición, calidad de vida y el tiempo. Entonces, digamos que las personas que no han tenido un tratamiento en el estudio, ensayo clínico que demostró que este medicamento era eficaz,
las personas tienen una progresión en el tiempo y las personas que recibieron el lecanemab difirieron de las personas que recibieron placebo porque tuvieron un decline menos prominente. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo un beneficio acumulado en el tiempo. Yo quiero ser muy clara y muy honesta en decir que, aunque aquí uno lo ve muy dramático en la gráfica, uno dice, ay, qué montón, realmente la disminución del decline, de la disminución en la función cognitiva fue modesto, fue pequeño. No es algo maravilloso. O sea, quiero decirles que todavía no es la cura, no es lo último del mundo entero, pero es un paso positivo porque está afectando la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, remueve esas placas y al limpiarlas, la progresión de la enfermedad es más lenta. Asimismo, la función, tenemos aquí la gráfica, el CDR es una escala que mide el grado de deterioro cognitivo y la funcionalidad de la persona y cómo ésta va aumentando, o sea, va deteriorándose en el tiempo. Y aquí tenemos la línea de la gente que recibió el placebo y la línea de los pacientes con Alzheimer que recibieron el tratamiento. Obviamente les fue mejor a los que recibieron el tratamiento, comparado con los que no. Sin embargo, no todo en la vida es como uno quisiera que fuera perfecto y sabemos que los medicamentos tienen efectos adversos. Estas dos medicinas que yo les mencioné son en la vena y lo que hacen es que llegan al cerebro y barren, limpian esas basuras proteicas de amiloide. Por eso se llaman medicamentos monoclonales para remover el amiloide del cerebro. Al remover el amiloide, se descubrió que causan unos cambios, por ejemplo, en la resonancia magnética, que se pueden ver. Estos cambios aquí blancos, mire que en este lado no hay, digamos, y aquí está esto, eso se llama edema, hinchazón, ¿cierto? Literalmente se hincha parte del cerebro porque lo que sucede es que estas medicinas, al remover el amiloide, hacen que los vasos sanguíneos del cerebro se ponen como porosos. Entonces estamos más propensos a sangrar y a dejar pasar más líquido que puede hinchar ciertas partes del cerebro. A ver, ese riesgo es relativamente bajo y depende de una variante genética que en cada persona puede ser diferente, que se llama ApoE. Entonces, digamos que la medicina tiene riesgos y que incluyen hinchazón del cerebro en algunas partes, que es lo que llamamos edema vasogénico, que se puede ver en la resonancia, o también microhemorragias. Estos punticos que vemos en la resonancia son sangre, o estas efusiones aquí. Esto, bueno, puede pasar hasta en una tercera parte de las personas que reciben tratamiento con este medicamento. Y esta es la razón por la cual aquí, donde yo trabajo, por ejemplo, hemos tenido que implementar un programa completamente nuevo, innovador, un protocolo específico para garantizar que las personas que reciban este tratamiento sean tamizadas, monitoreadas de una manera muy cuidadosa para prevenir, digamos, la aparición de estas complicaciones o que si aparecen, la persona pues pueda ser removida del tratamiento. Entonces, esto no es pues para hacer a la gente asustada, pero uno como médico siempre tiene que ser muy honesto. Mi principio es siempre decir la verdad, lo bueno, lo que no lo es tanto. Y ya les hablé de las cosas buenas y así hablamos con los pacientes, también hablamos de los riesgos. Entonces, digamos que la conclusión es que no hemos llegado al punto de encontrar una cura, pero sí hemos hecho avances. Y, por ejemplo, este mes, como les conté, hubo una segunda droga que fue aprobada y les voy a mostrar más cómo funciona. Otro punto a tener en cuenta que yo les había mencionado es el costo. Por ejemplo, el costo de de tratamiento con lecanemab actualmente es de, mire, $26.500 al año. Y eso es sin contar las visitas al médico, las resonancias, las visitas al centro de infusión donde le administran a uno el medicamento, todo eso. Entonces, realmente que eso se puede elevar hasta $100.000 al año. ¿Y quién cubre eso? El sistema de salud, ¿cómo absorbe esos costos? ¿Qué tanto beneficio a nivel global, poblacional va a tener este tratamiento? Entonces son muchas preguntas que se hacen. Aquí en Estados Unidos, personas que tienen un sistema de salud que se llama Medicare pueden acceder a él, el sistema les cubre este tratamiento y así es como funciona acá, ¿cierto? Pero de esa manera es que yo les explico cómo en cada país de Latinoamérica probablemente va a funcionar distinto si llega
o puede hacer que encontremos cosas que sean mejores y vamos a estar pendientes de cuál será el costo de esto. Para mostrarles de una manera bien impresionante qué es lo que hace, les voy a mostrar una foto de esta segunda medicina que fue aprobada en julio del 2024 por la FDA, que se llama Donanemab. Esta medicina les voy a mostrar con imágenes. Entonces, estos son los PET scan, que son la tomografía por emisión de positrones. Uno le da un marcador en la vena a las personas, eso se va por el cerebro y cuando les toman la foto con la tomografía se ve con un programa de software que se procesan las imágenes, entonces uno puede ver si el amiloide está ahí o no. Entonces, digamos que este es una persona, el paciente A, que digamos en este momento no tiene mucho amiloide, mire. Eh, el cerebro se ve muy bien, esto es normal. Este paciente tiene mucho amiloide. Mírenlo acá, todo eso naranjado. Y a medida que va pasando el tiempo en el tratamiento con el Donanemab, mire cómo se radica, o sea, barre. Miren las fotos en el tiempo, estos son meses en fotos de más de un año. Ya muestra que no hay amiloide. Sin embargo, lo que yo les mostré es que en pacientes que no reciben el medicamento, que tienen el placebo, digamos que ellos, ¿qué va a pasar en el tiempo? En vez de desacumular, van a acumular mucho más, ¿cierto? Mire, eso aumenta más. Mire que se ve el naranjado más intenso. Otra vez, en el ejemplo del caso del paciente que fue tratado con el Donanemab, mire, el amiloide va desapareciendo. Entonces, que se comprobó que estas medicinas son muy buenas, sacan el amiloide del cerebro. Sin embargo, tienen efectos adversos como lo mencioné, son costosas. Y tercero es que también vemos una pérdida en el volumen cerebral, que yo ya les había hablado. Hay varias teorías, una es que el Alzheimer causa atrofia, miren que se ven estos espacios que van siendo más grandes. La otra es que al remover el amiloide que estaba llenando el cerebro y causaba aumento del volumen, pues se vuelve más pequeño. Todavía tenemos mucho más que aprender de estas enfermedades, pero realmente que esto es lo último de lo último en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y cosas mejores van a venir. La pérdida de la memoria y la demencia se pueden prevenir. Voy a hablar un poquito aquí porque esa pregunta siempre me la hacen y quiero contar con ustedes qué pasa con esto. Hay una fracción atribuible a la población que se evalúa de una manera estadística y epidemiológica basado en factores de riesgo. Todos hemos aprendido, y este lo tomé de un estudio que fue publicado hace muy poco, en octubre, perdón, hace poco en septiembre, en Lancet, y habla de la fracción atribuible a la población de 12 factores de riesgo que son modificables. Y les quiero decir el resumen. En Latinoamérica, 54% de la demencia a un nivel global epidemiológico pudiéramos decir que se puede reducir si modificáramos o elimináramos todos los factores de riesgo que se pudieran modificar en la población. Obviamente que hay cosas que podemos intervenir, otras que no, pero este es un llamado para que intervengamos. Uno de ellos en la edad temprana, la educación. Sabemos que personas con un nivel de educativo más alto tienen una reserva cerebral, una reserva cognitiva más alta. ¿Esto qué hace? Que tienen más reserva, más conexiones y digamos que si la enfermedad de Alzheimer los atacan, obviamente ellos al tener más reserva, más conexiones, va a tomar mucho más tiempo para que ellos desarrollen los síntomas. En la edad media sabemos que personas que tengan, digamos, disabilidad auditiva, pérdida de la audición, que hayan tenido trauma encefalocraneano, personas que sufran de la presión alta, que consuman alcohol o que tengan obesidad, van a tener un riesgo más alto de demencia. Y como estamos hablando, todas estas cosas pueden ser prevenibles. Por ejemplo, la pérdida auditiva es con usar los audífonos si son necesarios. El trauma encefalocraneano, digamos que campañas para usar el casco, para prevenir los accidentes, todas estas cosas. En la hipertensión es muy importante que las personas tomen sus medicamentos y traten su presión de una manera adecuada, limitar el consumo de alcohol y tener un estilo de vida saludable para prevenir la obesidad. En la edad ya mayor hay otras cosas que también son factores de riesgo como fumar, la depresión. Y el problema no es tanto tener la depresión, sino no tratarla. O sea, es importante tratar la depresión porque disminuye el riesgo de tener demencia. El aislamiento social, la inactividad física o el sedentarismo, la polución del aire y la diabetes.
Entonces, digamos que acá hay cosas en las que uno puede actuar. Mire, un 7% la inactividad física, para animarlos a todos que hagan ejercicio, sean activos, cosas que podemos intervenir. Y realmente les quiero enfatizar el número, 54%, es un número muy grande. Y esto es para darles el poder a ustedes de decir, ustedes que están viendo esta charla, que ustedes pueden intervenir en su propia salud para mantenerse más saludable su cuerpo, su cerebro, su mente, su espíritu, hagan ejercicio, coman saludable, duerman bien, entre otros factores. Por eso aquí tenemos el cerebrito haciendo ejercicio, comiendo saludable los vegetales y manteniéndose estimulados. Aprendan cosas nuevas, un instrumento, manténganse en una actividad social saludable, la familia, los amigos, los grupos, el voluntariado, cambios en el estilo de vida, ejercicio. Ayúdenle a su cerebro a estar activo, métanse a una clase, a un hobby, cultiven todas esas actividades y mantener la vida social. La naturaleza es un factor protector. Y por último, para que nos quede un ratico para que hagan preguntas, es que los quiero invitar a todos ustedes a que se involucren con nosotros en participar en estudios de investigación que nos permitan encontrar una cura y ofrecer una esperanza, porque yo digo, todas las personas que participan en investigación están dándonos esperanza, que vamos a avanzar en encontrar una cura, un mejor tratamiento, no solo para ustedes, sino también para la generación futura, ¿cierto? Que eso es lo que viene. Una pequeña porción de la población latina participa en investigación. Por muchas razones tenemos miedo, tenemos más temor, pero es importante que sepamos que la investigación es esa ventana que nos va a permitir abrirnos al futuro para encontrar cosas mejores y nuevos tratamientos. Y que asimismo vamos a poder tener acceso a nuevos tratamientos, nuevas oportunidades y maneras de prevenir la enfermedad. Hay varios estudios, algunos son observacionales en los que realmente uno participa en una cohorte que solamente toman datos, hacen resonancia, le hacen pruebas de memoria, toman sangre, pero no le dan ningún tipo de medicamento, hasta otros en los que son los ensayos clínicos, en los que hay nuevas terapias. Muchas personas, por ejemplo, ahora están interesadas en saber si ellos tienen riesgo de padecer Alzheimer, y quieren involucrarse con estudios de investigación que permitan saber si va a haber una prevención en un futuro. Los invito a participar en nuestro estudio del envejecimiento y la memoria, a todos ustedes, personas que sean saludables, que no tengan pues demencia y que quieran llamarnos. Esto es aquí en Boston. Les doy el teléfono para las personas aquí en el área de Boston. Tenemos el transporte incluido y nos pueden visitar en nuestros sitios, en los websites, con los estudios que participamos. Y muchas gracias a ustedes por asistir. Voy a parar aquí para que podamos interactuar un poquito y responder preguntas.